Hay preguntas que no evitamos por ignorancia, sino porque presienten un eco incómodo dentro de nosotros. Preguntas que parecen inocentes, simples en apariencia, pero que al abrirse dejan salir verdades que preferimos mantener bajo llave. Es ese temor de que, al pronunciarlas, algo que estaba adormecido despierte y nos mire de frente. Y entre todas esas preguntas hay una que cala más hondo que otras, porque toca una fibra que todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar. ¿Quién estará contigo cuando los años pesen más de lo que pesan ahora? Detente un momento. Escucha bien lo que acabas de escuchar dentro de ti. No es una amenaza, tampoco un destino fatal escrito de antemano. Es una posibilidad profundamente humana, tan cercana, tan inevitable, que su sola presencia resulta inquietante. Muchos creen que, si no la nombran, si la esconden bajo la rutina o el ruido, tal vez logren esquivarla. Pero esa ilusión no dura, porque esta pregunta no pertenece al futuro. Está aquí, hoy, escondida en cada elección que haces, en la manera en que te acercas o te alejas de los demás, en los silencios que permites y en las palabras que decides callar. Si al escucharla sientes incomodidad, una presión ligera en el pecho, no lo veas como una desgracia. Al contrario, es una señal valiosa. Significa que en ti aún vive esa claridad, capaz de asumir responsabilidades, de reconocer que la vida que estás diseñando hoy será la misma que te sostendrá mañana, cuando la energía ya no te sobre, cuando el mundo no te mida por la velocidad, sino por la memoria que hayas dejado en los demás. Envejecer no sucede de un día para otro. Es un proceso lento, invisible, que empieza en pequeños gestos, en la forma en que eliges mirar a alguien sin prisa, en el tiempo que dedicas a estar presente sin excusas, en tu capacidad de abrir espacio para la intimidad, aunque la ocupación te grite lo contrario. Nadie envejece por la edad, se envejece por los vínculos que se marchitan sin cuidado, por las relaciones que dejamos secar con el orgullo, por las visitas que posponemos hasta que ya es demasiado tarde. Y aquí surge la verdadera cuestión. No es solo quién estará contigo cuando tus pasos sean más cortos, sino a quién estás cuidando tú hoy. Porque la compañía, el afecto y la presencia no nacen de la nada cuando más los necesitas. Se siembran antes, a menudo sin darnos cuenta, en cada detalle cotidiano que habla de amor, respeto y atención. No te hablo desde la culpa ni desde la moral. Te hablo desde lo que he visto en muchas personas, que al llegar a la vejez comprendieron con dolor que la soledad no cayó del cielo como castigo, sino que fue la consecuencia silenciosa de haber vivido de espaldas a los demás, de haberse encerrado demasiado en sí mismos. Esa revelación llega tarde para muchos, pero no tiene que ser tu historia. Lo urgente no es encontrar un nombre que responda a esa pregunta. Lo urgente es detener la prisa que devora lo esencial. Permitir que la incomodidad trabaje en ti, porque solo enfrentando lo que evitamos somos capaces de transformarnos. El tiempo no grita, no discute, simplemente avanza, con una calma que parece inocente pero que en realidad es la expresión más feroz de la vida. Se lleva consigo lo que no cuidaste, lo que dejaste para después. Esa es la gran trampa de los años jóvenes. Creer que siempre habrá un después intacto, dispuesto a esperarnos. Pero la vida no tiene pausa ni repetición. Lo que hoy no haces, mañana se convierte en un lamento. He visto demasiadas veces esa escena. Personas que al mirar hacia atrás sienten rabia y tristeza, no por lo que vivieron, sino por todo lo que dejaron pasar, como si fueran espectadores de su propia historia. Conversaciones que no tuvieron, reconciliaciones que nunca buscaron, abrazos que dieron por garantizados y que un día dejaron de existir sin aviso. Y es en ese instante, cuando la energía se reduce y el silencio pesa más, que el tiempo deja de parecer infinito y empezamos a entender, con crudeza, que cada omisión fue un ladrillo en la construcción de la soledad. El tiempo, cuando deja de ser solo calendario y se convierte en conciencia,
ya no se percibe como una línea que avanza sin detenerse. Se vuelve un espejo incómodo que te devuelve siempre la misma pregunta con distintos disfraces. ¿Qué hiciste con tus años? ¿Dónde depositaste tu atención? ¿Quién fue digno de tu ternura? No se trata de un juicio ni de un examen con culpa. Es una invitación seria a mirar si la vida que llevas realmente refleja al ser humano que dices querer ser. Lo que más hiere no es que los años pasen, sino descubrir que en muchos de esos años estuvimos ausentes de nosotros mismos, que corrimos detrás de metas que no nos daban alimento interior, que confundimos sobrevivir con vivir, que invertimos demasiada energía en lo que lucía bien hacia afuera, pero poco nos sostenía por dentro. Y cuando llega ese momento de lucidez, no hay grito ni escena dramática, lo que hay es un silencio profundo que te susurra: esto ya no puede recuperarse, pero aún puede transformarse. Quizás esa sea la única manera digna de relacionarnos con el tiempo. No negarlo, no pelear contra él, no intentar congelarlo, sino aprender a escucharlo. El tiempo es un maestro silencioso. Te muestra dónde tienes que poner tu energía y lo que de verdad importa. Porque si seguimos actuando como si siempre habrá otra oportunidad, podemos llegar a ese día en que, al mirar hacia atrás, no reconozcamos la huella de lo que realmente amábamos. Las pequeñas decisiones que tomamos todos los días son las que construyen el destino, no los grandes eventos, y por eso resultan tan inquietantes. Cada conversación que evitamos, cada perdón que no nos atrevemos a dar, cada abrazo que posponemos por cansancio o comodidad, se acumula y se convierte en historia. La vejez no comienza con las arrugas ni con los dolores del cuerpo. Empieza mucho antes, cuando dejamos de cuidar los vínculos, cuando repetimos patrones dañinos porque cambiar exige una valentía incómoda, cuando preferimos lo inmediato sobre lo humano. Y hay que decirlo con claridad, no se puede vivir desconectado de las personas y esperar que, llegado el momento, estén ahí para sostenernos. No se puede pasar años exigiendo, controlando o manipulando, aunque lo disfracemos de amor, y luego sorprenderse porque los demás se alejan. Nadie quiere envejecer al lado de alguien que fue una carga emocional constante. El afecto forzado se seca, el cuidado impuesto se transforma en resentimiento. A lo largo de la vida, muchos nos convencemos de que actuamos por el bien de los demás, cuando en realidad lo que buscamos es mantener el control. Y esa búsqueda deja cicatrices invisibles. Todo lo que se hace sin libertad deja huella, y con los años esa huella se convierte en distancia. A veces distancia física, otras veces emocional, pero siempre un peso que termina aislando. He escuchado demasiadas veces esa confesión amarga: nunca pensé que estaría tan solo. Y lo dicen como si la soledad hubiera sido una traición del destino, cuando en el fondo saben que hubo señales, que hubo decisiones pequeñas que fueron tejiendo la red que luego los atrapó en aislamiento. Por eso cada elección importa, no porque tenga que ser perfecta, sino porque es un mensaje silencioso sobre lo que priorizas en tu vida. Si hoy eliges el orgullo en lugar del perdón, mañana quizá ya no tengas a quien pedirle disculpas. Si hoy buscas acumular cosas en lugar de abrazos, puede que un día descubras que no hay nadie para celebrar contigo. Si hoy prefieres tener razón en vez de escuchar, puede que pronto no tengas con quién hablar. La vejez no es un derrumbe inevitable, es una consecuencia, y esa consecuencia se construye cada día con lo que eliges hacer o dejar de hacer, incluso cuando te parece insignificante. Uno de los errores más comunes es creer que los hijos son un seguro de vida emocional, que porque los criaste, porque hiciste sacrificios, porque renunciaste a ti mismo durante años, ellos deben devolverte compañía, cuidado y presencia incondicional. Lo entiendo, esa idea nace del cansancio, de la entrega, de sentir que diste todo, pero aunque sea comprensible, también es peligrosa. Porque cuando el amor se convierte en deuda, deja de ser amor y se vuelve transacción.
Muchos padres entregan tanto que terminan vaciándose, esperando que un día ese vacío sea llenado por los hijos. Pero criar con la expectativa de retorno es plantar un vínculo cargado de silenciosa exigencia. Y esa exigencia, aunque no se diga, se siente. Los hijos lo perciben. Crecen con la sensación de que su libertad está hipotecada al sacrificio de sus padres, que cada decisión que tomen, irse, elegir distinto, no responder como se espera, puede detonar una culpa insoportable. Y eso no es amor, es una cadena emocional. Es duro decirlo porque hay padres que dieron lo mejor que pudieron, incluso más allá de sus fuerzas. No se trata de negar ese esfuerzo, ni de restarle valor. Pero también es cierto que cuando el cariño se condiciona, cuando se da esperando siempre una devolución, lo que se transmite no es libertad, es deuda. Y una deuda no une, separa. El amor auténtico no pide garantías, no necesita contratos ni deudas ocultas. Se entrega porque sí, porque nace del corazón, no porque alguien lo exige o lo condiciona. Y cuando un hijo decide quedarse cerca, cuando elige acompañar, cuidar y estar, lo hace de verdad por gratitud, por afecto genuino, por ese deseo profundo de compartir la vida con quienes lo formaron. He visto vínculos luminosos construirse así, padres y madres que dieron desde la presencia, no desde el control. Ellos ofrecieron alas en lugar de cadenas, libertad en lugar de deuda, presencia sin invadir, acompañamiento sin asfixiar. Y esos vínculos, cuando la fragilidad llega con los años, se transforman en refugio, en sostén, en una compañía que no pesa sino que abraza. Pero también he visto el otro extremo, padres que, sin notarlo, usaron su sacrificio como moneda de cambio, que hicieron de su entrega una estrategia para mantener a los hijos atados, y terminaron cosechando distancia, justo cuando más anhelaban cercanía. Nadie se siente en paz, cuidando desde la culpa. El cuidado verdadero no nace del miedo ni de la obligación, nace del cariño, y el cariño florece allí donde hay respeto, confianza y espacio para ser uno mismo. Por eso, si tienes hijos, ámalos sin hipotecar su libertad. No los conviertas en responsables de tu bienestar futuro, ni en portadores de tu soledad anticipada. Dales alas, aunque te tiemble el alma por miedo a que vuelen lejos, porque el amor que regresa cuando es libre es el más sólido, el más profundo, el que no necesita explicaciones. Y si al escucharlo sientes que tu relación con ellos está cargada, tensa, llena de silencios pesados, todavía puedes transformarla. Pero no lo harás con exigencias ni con reclamos, sino renunciando al control, amando sin esperar devolución, entendiendo que criar no es un seguro de compañía, sino un acto de siembra. Sembrar humanidad, sembrar confianza, sembrar libertad. La soledad en la vejez es uno de los temores más universales del ser humano. No es solo miedo a estar físicamente solo, es algo más profundo. El temor a no ser visto, a no ser necesitado, a no tener a quien llamar cuando cae la noche. Y aunque ese miedo existe, solemos vivir como si la soledad fuera un castigo inevitable, una fatalidad que llega de repente. Pero la verdad es otra, y aunque incomode, hay que decirla con claridad. La soledad no aparece de un día para otro, se construye. Se teje en cada vínculo que dejamos morir por desinterés, en cada palabra que callamos por orgullo, en cada disculpa que nunca dimos, en cada vez que elegimos la indiferencia en lugar de la cercanía. He acompañado a personas que al llegar a la vejez se sienten abandonadas, y muchas veces descubrimos que no fueron abandonadas, simplemente no supieron sostener a tiempo lo que importaba, no supieron pedir perdón, no supieron quedarse cuando alguien las necesitaba. Y claro, duele más cuando el cuerpo ya no responde como antes, cuando el tiempo, que parecía abundante, se vuelve un recurso escaso. Entonces aparece la pregunta incómoda.
¿Qué hice con las personas que una vez me rodearon? Y la vida, de manera honesta, devuelve lo que sembraste. No es matemática ni exacta, pero sí simbólica y contundente. Si sembraste cuidado, escucha, empatía, algo de eso volverá. Si lo que sembraste fue juicio, distancia o indiferencia, la soledad no es un castigo, es consecuencia. Esto no lo digo para cargar de culpa, lo digo para traer claridad, porque aún estás a tiempo. A tiempo de revisar cómo te relacionas, de reparar lo que se pueda, de construir vínculos nuevos, aunque te parezca tarde. Nunca lo es del todo, pero hay que empezar reconociendo que la soledad se fabrica con actos diarios, con lo que hoy eliges hacer o dejar de hacer. Cada palabra que das, cada gesto de cercanía, cada escucha atenta, es una semilla. No sabes cuándo florecerá, pero si no la siembras, no habrá cosecha. Entonces, la pregunta cambia de forma. ¿Has sido presencia o ausencia en la vida de los demás? ¿Has ofrecido calor o te escondiste detrás de la frialdad? ¿Cultivaste amistades reales o solo contactos funcionales? Porque eso, y no otra cosa, es lo que te acompañará o lo que te dejará solo. La soledad como espejo no miente, no castiga ni juzga, solo refleja. Y si tienes el valor de mirar, en ese reflejo tal vez encuentres el camino de regreso. Vivimos en un mundo que idolatra la acumulación. Nos enseñaron que el éxito se mide por lo que tienes, propiedades, cuentas, cargos, objetos que brillan tanto más cuanto más escasos parecen. Sin darnos cuenta, organizamos nuestra vida entera alrededor de ese paradigma. Trabajamos más, dormimos menos, sacrificamos presencia para alcanzar la ilusión de triunfo. Y cuando el cuerpo pide descanso, cuando los años pesan y la ambición se vuelve hueca, aparece una verdad difícil de tragar, que lo que creímos victoria a veces no fue más que ausencia disfrazada. Todo aquello que acumulaste con tanto esfuerzo, dinero, propiedades, reconocimientos, no será lo que te sostenga en tus momentos de mayor fragilidad. El oro no consuela en la madrugada. La cuenta bancaria no te ofrece un abrazo cuando sientes miedo. El prestigio no escucha tu llanto cuando el corazón se quiebra. Claro que los bienes materiales tienen valor, brindan comodidad, seguridad, cierto alivio frente a las preocupaciones cotidianas. Pero hay una diferencia inmensa entre tener recursos y confundirlos con tu identidad, entre usarlos como herramientas o convertirlos en el eje de tu existencia. Porque en la etapa más vulnerable de tu vida, lo que de verdad permanecerá a tu lado no será lo que acumulaste en cifras, sino lo que sembraste en afectos. He conocido personas con muy poco dinero, pero rodeadas de una riqueza emocional incalculable, vecinos que las visitan por cariño, amigos que permanecen cerca por elección, hijos que las buscan no por deber, sino por gratitud. Vidas humildes en lo material, pero inmensas en compañía, donde el calor humano se vuelve un tesoro mucho más valioso que cualquier cuenta bancaria. Y también he visto lo contrario. Personas con apellidos reconocidos, con títulos, con poder, con casas llenas de objetos y paredes vacías de abrazos. Gente con teléfonos que suenan por compromiso, con visitas que duran lo mínimo necesario, con conversaciones que nunca van más allá de lo superficial. Son vidas que se construyeron sobre logros, pero no sobre relaciones, y por eso se sienten solas, incluso rodeadas de gente. El verdadero patrimonio no se mide en bienes materiales ni en cifras en un estado de cuenta. Se mide en la calidad de los vínculos que tejiste, en la memoria emocional que dejas en quienes compartieron la vida contigo, en la forma en que te recuerdan cuando no estás y en lo que sienten estando a tu lado cuando sí estás. Y esa riqueza no se compra ni se hereda, se cultiva todos los días en gestos pequeños, en la manera en que escuchas, en cómo respondes a la ternura de los demás, en el tiempo que eliges regalar sin pedir nada a cambio. He conocido personas que alcanzaron todos los sueños profesionales que se propusieron,
que construyeron carreras brillantes, pero que al final no tienen con quién compartir una comida sin sentirse extraños. Pasaron tanto tiempo habitando oficinas, escalando jerarquías, construyendo prestigio, que se olvidaron de habitar el corazón de los demás. Y cuando intentan regresar, cuando buscan recuperar cercanía, a veces es tarde, porque los espacios que no se llenan con afecto terminan llenándose de distancia. Por eso, cuando escuches la palabra patrimonio, no pienses solo en bienes o en títulos. Piensa en tu legado emocional, en la huella viva que dejas ahora, mientras todavía estás aquí. Pregúntate, ¿las personas que me rodean lo hacen por amor, por decisión libre o por un compromiso que pesa? Porque ahí está la verdad. Y si descubres frialdad, ausencia, desconexión, no lo tomes como condena. Aún puedes hacer algo. La riqueza real, la que permanece, se construye desde la autenticidad, desde el respeto y desde la capacidad de ofrecer sin calcular retorno. Hay una idea muy extendida que conviene cuestionar: la creencia de que el simple hecho de envejecer nos da derecho automático al cuidado de los demás, como si alcanzar cierta edad garantizara compañía. Pero el cuidado no se activa por el paso del tiempo, ni se asegura por los años acumulados. El cuidado genuino no se exige, se inspira, y esa es una verdad dura, pero profundamente liberadora, porque nos devuelve la responsabilidad sobre cómo hemos vivido y sobre qué hemos sido capaces de sembrar en otros. Nadie quiere sostener a quien siempre fue carga, a quien nunca acompañó. Y no es egoísmo, es cansancio emocional. Es humano retirarse de donde solo hubo exigencia, manipulación o indiferencia. El cuidado no florece en desiertos emocionales. Necesita raíces, escucha, ternura, reciprocidad, incluso si fue imperfecta. Y aquí es donde muchas personas, al llegar a cierta edad, sienten esa tristeza silenciosa de darse cuenta de que nunca aprendieron a cuidar de verdad, que confundieron cuidar con controlar, estar con imponer, sacrificio con manipulación. Y claro, ahora esperan recibir lo que no supieron dar, pero desde el amor. Y la vida no funciona así. El cuidado auténtico nace del respeto, de la confianza, de la admiración serena. No tiene que ver con sangre ni con obligación. Tiene que ver con la historia emocional que tejiste en cada encuentro, con lo que ofreciste sin esperar recompensa, con esos gestos que parecían pequeños pero dejaron huellas imborrables. Escuchar cuando nadie escuchaba, abrazar sin prisa, acompañar sin juzgar, estar incluso cuando no era conveniente. Y lo más hermoso de todo esto es que nunca es demasiado tarde para empezar a sembrar. Porque los vínculos verdaderos no dependen de la cantidad de tiempo compartido, dependen de la calidad del presente que ofreces. Puedes haber pasado años ausente, distraído, encerrado en ti mismo, pero si hoy eliges estar de verdad, con humildad, con ternura sincera, algo empieza a moverse. Las relaciones humanas responden cuando sienten autenticidad. Por eso quizá la pregunta no sea ¿quién me va a cuidar cuando envejezca?, sino ¿a quién estoy cuidando hoy sin esperar nada a cambio? ¿Qué huellas de presencia real estoy dejando en los demás? El cuidado que llega, cuando llega, no lo hace por obligación ni por deuda. Nace de la memoria emocional, de esa huella invisible que se siembra en gestos cotidianos, en cómo tratas a los demás incluso cuando nadie te ve, en cómo escuchas aunque tengas prisa, en cómo sostienes a alguien aunque no te lo pida. Esa memoria no se compra, no se impone, se cultiva cada día. Vivimos en un mundo que glorifica la previsión financiera como si fuera la única seguridad posible. Ahorrar, invertir, asegurar la jubilación. Y está bien, es sensato, responsable, necesario incluso. Pero la pregunta que rara vez nos hacemos es: ¿qué ocurre cuando el futuro llega y el saldo bancario está lleno, pero el alma está vacía?
Nadie nos dice que la paz interior no se adquiere con pólizas, que la verdadera sensación de haber vivido bien no aparece al mirar una hoja de cálculo, sino al cerrar los ojos y no tener arrepentimientos que pesen demasiado. He acompañado a personas con finanzas impecables, con casas enormes y cuentas en orden, pero cargadas de una tristeza silenciosa. Y al profundizar, descubrimos que lo que falta no es dinero, falta propósito, falta compañía real, falta la certeza de haber sembrado cariño en alguien que piense en ti con ternura cuando no estás. Ese tipo de riqueza no se planea con asesores, se construye en la forma en que vives cada etapa. Claro que es importante preparar la parte económica para el futuro, pero preparar el alma es aún más urgente. Porque la vejez no admite distracciones. Cuando el ruido exterior se apaga, lo que queda es tu mundo interior, tus recuerdos, tus vínculos, tus reconciliaciones, tu capacidad de perdonar y perdonarte. Y eso no se logra solo con lecturas o reflexiones teóricas, se logra con actos concretos. Tener esa conversación que evitaste por años, atreverte a pedir perdón aunque ya no cambie la historia, ofrecer un gesto sencillo que alivie la conciencia, elegir estar presente aunque no sea lo más cómodo. Muchos creen estar listos para envejecer porque han resuelto la parte práctica, pero la pregunta verdadera es otra. ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Sabes quién eres cuando no hay ocupaciones que te distraigan? ¿Tienes a alguien con quien compartir un silencio sin sentir incomodidad? Puedes mirar tu pasado con compasión, sin maquillarlo ni condenarlo. Esa es la preparación más valiosa, porque cuando el cuerpo comience a pedir calma, cuando la actividad disminuya y las visitas se vuelvan menos frecuentes, lo que te sostendrá no será lo que tienes, sino lo que eres. La vejez es como un espejo sin adornos, no disimula, no endulza, no distorsiona, refleja lo que hubo, lo que diste, lo que callaste, lo que sembraste y también lo que dejaste pendiente. No premia ni castiga, solo muestra. Y aunque esa transparencia puede parecer brutal, también es una de sus mayores dignidades. La posibilidad de verte sin máscaras, sin estrategias, sin el ruido de la vida ocupada que antes te distraía. Muchos temen a la vejez, pero no por los años en sí, sino por lo que el tiempo puede mostrarles. Una cosa es llegar con la conciencia tranquila, con la certeza de haber amado, de haber estado, de haber sido honesto con uno mismo y con los demás. Y otra muy distinta es llegar cargando culpas, con resentimientos sin resolver, con vínculos quebrados que nunca intentaste reparar. He escuchado tantas veces la frase, si pudiera volver atrás, y siempre, después de esas palabras, llega un silencio que pesa más que cualquier lamento, porque encierra todo lo que ya no se puede cambiar. Ese silencio que llega después de la frase, si pudiera volver atrás, está cargado de emociones no dichas, porque en el fondo, la mayoría no desea retroceder para cambiar decisiones enormes, sino para recuperar los gestos más sencillos, haber abrazado un poco más, haber dicho lo que callaron, haber perdonado cuando todavía era posible. Cosas pequeñas, sí, pero que en el balance final pesan más que cualquier logro o fracaso. La vida no se puede rebobinar como una cinta, pero sí se puede resignificar. Aunque el pasado no cambie, podemos darle un lugar distinto dentro de nosotros, dejar de cargarlo como una roca y empezar a mirarlo como un maestro. La vejez, cuando se vive con valentía, ofrece justamente eso, la posibilidad de reconciliarte con tu propia historia, de mirarla con compasión y no con reproche. No temas envejecer. Teme más bien llegar a viejo sin haber amado de verdad, sin haberte permitido sentir, sin haber vivido con hondura, sin haber construido algo que trascienda tu propia sombra. Porque lo que deja huella no es la perfección, es la presencia. Haber estado, aunque con errores, aunque sin manual, pero con la intención genuina de hacer la vida más humana para ti y para los que estuvieron a tu lado.
Y si al mirarte ahora descubres asuntos pendientes, no te castigues. Reconocerlos ya es un acto de madurez, un primer paso hacia adelante. Lo importante no es llegar impecable al final, sino poder decir con honestidad: hice lo que pude cuando pude y cuando no pude, elegí seguir creciendo. Porque el crecimiento no se termina con la juventud. Muchas veces empieza justamente cuando el cuerpo se afloja y el alma por fin se atreve a hablar. A veces lo que necesitamos no es una solución mágica, sino una segunda oportunidad. No para volver al pasado, sino para transformar el presente con más calma, más conciencia, más ternura, incluso después de los errores, incluso después de las ausencias y del tiempo desperdiciado. Siempre queda en pie algo irrenunciable: la capacidad de elegir distinto, de dar un giro, de mostrar una versión de ti que no actúe desde el miedo ni desde la prisa, sino desde la claridad que solo los años vividos pueden ofrecer. Nunca es tarde para mirar hacia adentro y reconocer que puedes cambiar. No desde la desesperación ni desde el arrepentimiento, sino desde el amor propio, la dignidad emocional y el respeto hacia la vida que aún te queda. Porque aunque el tiempo parezca escaso y las fuerzas ya no sean las de antes, hay algo que nadie puede arrebatarte: tu capacidad de vincularte desde la verdad. Y no necesitas gestos grandiosos para hacerlo. No hace falta reescribir toda tu historia de golpe. A veces basta con una llamada sincera, con una disculpa que llevabas años guardando, con una conversación que dabas por perdida y decides rescatar. A veces basta con sentarte frente a alguien y decir: no sé cómo hacerlo perfecto, pero quiero intentarlo diferente. La vida es una oportunidad constante de transformación, aunque muchas veces no la vemos a tiempo. A veces necesitamos que medio camino quede atrás para entender qué es lo que realmente importa. A veces hace falta que el cuerpo se canse para que el alma despierte. Y eso no es fracaso, es madurez, es haber vivido lo suficiente para al fin comenzar a vivir de verdad. No te mires con dureza, no te encierres en la culpa por lo que no supiste hacer antes. Mientras tengas aire en los pulmones, todavía puedes ofrecer. Y mientras ofrezcas, también recibirás. Porque al final eso somos: seres que hieren y también sanan, que fallan pero también aprenden, que dan y reciben. Tal vez, después de todo este recorrido, la gran lección no sea responder quién cuidará de ti en la vejez, sino comprender que ese cuidado empieza hoy, en cómo eliges vivir, en lo que siembras, en la manera en que habitas el amor, la cercanía y la presencia. Porque envejecer con paz, compañía y dignidad no es un golpe de suerte, es la consecuencia silenciosa de tus decisiones diarias. Y si has escuchado hasta aquí, si has dejado que estas palabras hagan eco en tu conciencia, ya diste un paso, ya empezaste a cambiar, y eso en sí mismo ya es una forma de cuidado.